Estos días pasados hemos estado aprendiendo acerca de la serie de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Tiene una enseñanza muy profunda y creo que es algo que necesitamos pensar. Veo que es algo que necesitamos, que necesita la iglesia, no solamente para saber de qué manera el Señor nos salvó, de qué manera es su gracia, de qué manera podemos entender qué tan grande es su gracia, de qué manera podemos entender cuán grande es su amor, su grandeza, su inmensidad en cuanto a esto que depende a la salvación del ser humano. Y hemos estado aprendiendo a lo largo de estos días, y yo creo que ha habido momentos o palabras que hemos escuchado en la Biblia o visto en la Biblia que ha impresionado nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante aprender la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque es la lumbrera a tu camino, a nuestro camino. Es importante que la palabra que el Señor habló, que la escribiría en nuestras mentes y en las tablas de nuestro corazón, para que los puedas poner en la casa, en las puertas, en el refrigerador, donde tengas tú acceso de que lo puedas ver, que lo puedas tener a la vista, y que está en tu corazón tener la palabra que te recordará en algún momento. Yo no sé cuánto dicen amén a esto. Te recordará en algún momento de la transitar de nuestra vida, que está llena de subidas y bajadas. Pero cuando tenemos un lineamiento en la palabra de Dios, entonces saldrás victorioso, saldrás vencedor. Cuando recuerdas, tienes que recordar la palabra. Recordemos la palabra. El Espíritu Santo va a hablar, va a recordarte lo que ya oíste, lo que ya sabes. Él te recordará la palabra en el momento de la necesidad. Cuando te sientes que estás de bajada, cuando te sientes desahuciado, porque hay muchos que en la fe se han decepcionado, y podemos decir desahuciados, decir ya no hay esperanza, ya se terminó todo. De alguna manera has cruzado por dudas, en algún momento porque se ha cometido alguna falta. Acuérdense que recordamos que en la palabra de Dios tenemos que hay bajadas y subidas porque combatimos contra el pecado, y eso está a la puerta. Nadie está exento a no ser tentado. Déjame decirle, como punto de referencia y número uno, el Señor Jesucristo fue tentado, ¿sí o no? Él, siendo Dios, fue tentado humanamente. Cuando estaba ocupando un cuerpo humano, fue tentado por el enemigo, y le tentó tan fácil. En el momento de necesidad, que tenía hambre, dijo: si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Tú lo puedes hacer. El enemigo sabía que lo podía hacer, pero en el momento Jesús lo reprende o lo derrota, puedo decir así, con la palabra. ¿Cuál fue la palabra? Porque escrito está. Escuche bien, porque es importante entender la palabra de Dios. Vas a echar mano cuando la conoces, cuando estás seguro, cuando pases por la prueba, estás seguro, porque ahí permanecerás firme. ¿Dice amén a esto? Entonces es importante conocerla. No estoy aquí solamente para darle un dato más de la historia de la Biblia, lo que Pablo expresa acerca de esta carta o esta epístola para la iglesia de los romanos. Pero hoy se está refiriendo, podríamos decirlo, a la iglesia Roca Eterna. Lo podemos aplicar así: la iglesia que está en Matehuala, que está lanzando la carta a Pablo o escribiéndoles a los hermanos de la manera como Dios los salvó, y que esto viene a empoderar, o vino a empoderar a la iglesia, pero que viene a empoderar a Roca Eterna. Vamos a aplicarlo así, porque la palabra es para ti y la palabra es para mí. No es para La Paz, no es para Cedral, otro. Estamos hablando aquí para el que oye la palabra de Dios. Y refiriéndose Pablo especialmente a la iglesia de Roma, es como decir, refiriéndose a la iglesia Roca Eterna que está en Matehuala, San Luis Potosí.
Esta es la carta que envía para nosotros y que podamos recibirla para que te pueda ayudar, porque usted y yo no sabemos en qué momento hemos de necesitar poder creer a esta palabra en el momento de la prueba. ¿Quién no ha cruzado antes de avanzar? ¿Quién no ha cruzado por algún momento de duda? Porque los problemas han sido muy difíciles y a veces difíciles de poder resolverlos. Y a veces en lugar de resolverlos, los empeoramos. Así son las cosas, porque es el ser humano. Nos equivocamos, cometemos faltas, nos enojamos, nos rebelamos contra Dios porque no creemos. Pero hoy vamos a hablar una palabra que va a traer confianza a tu corazón. Y el apóstol Pablo habla aquí haciendo referencia respecto a la salvación que hemos estado hablando, que la hemos recibido por gracia y que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén, hasta ahí estamos. Hemos sido justificados, no pagamos algún precio por la salvación. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Pero bien, vamos a ir al capítulo 4 de los Romanos, o la epístola a los Romanos. Y quiero pedirle que me ayude a leer, y que le quiero pedir también que ponga mucha atención. Ponga mucha atención, porque necesitamos oír. Me da, no sé, mucho pendiente en cierta manera por los tiempos que estamos viviendo. En este tiempo hay mucha mala información, interpretación de la palabra, cada quien como quiere. Y la palabra de Dios, déjeme decirle que es la regla de la hermenéutica acerca de la interpretación de la palabra, porque la palabra de Dios ya está interpretada, no necesitamos interpretarla o que se nos ocurra quitarle o ponerle. Hay un juicio que viene para quienes quiten o pongan algo que está aquí, lo quite y lo acomode a su manera. Hay un peligro, porque dice la Biblia que si alguno añadiere o quitare una palabra de las que están escritas en este libro, su nombre será quitado del libro de la vida. Hay una sentencia: quien haga eso, y a muchos se les está haciendo fácil. Hoy tenemos mucha información y es un peligro, quiero decirle también, por las redes sociales. Mucho cuidado con lo que escucha, con lo que oye, porque muchos ni son creyentes y muchos pueden hablar la palabra de Dios, déjeme decirle. Alguien puede leer la palabra de Dios, sí puede decirla, pero puede tener una mala interpretación porque no tiene fundamento seguro, firme en la palabra de Dios, porque no la entienden en la manera espiritual. Déjeme decirle por qué le digo esto antes de empezar. Porque esta palabra, dice el apóstol Pablo hablando a los Corintios, que esta palabra se debe interpretar espiritualmente. Y esto es para los que son espirituales. ¿Quién son los que son espirituales? Todo aquel que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora tiene un entendimiento y una revelación de parte del Espíritu, y entendemos en una manera segura, firme, ¿no? Entonces hay una revelación, y Pablo dice que esto se ha de discernir espiritualmente para los que son espirituales, porque el hombre natural o el hombre carnal no puede entender las cosas que son espirituales. Le parecen locura a veces, o las cambia o las transforma. Esos son los peligros que existen. Por eso Pablo habló en esta epístola afirmando la fe que Cristo, porque Cristo da la fe, ¿no? Efesios capítulo 2 verso 8 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No, eso dice Pablo en Romanos. Pero en Efesios dice que nosotros hicimos la fe por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea que Dios te da la fe para creer. El hombre tiene cierta parte, pero en cuanto que depende a la salvación, es la fe que Dios mismo produce en nosotros. La fe en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues escuche bien esto, pues es un don de Dios. Gloria a Dios, porque vino la revelación. La revelación es el entendimiento que Dios trajo en algún momento para entender la palabra de Dios. Y gloria a Dios, porque ¿cuántos aquí podemos entender la palabra?
Le entendemos. Ahora, basándonos en esto, en la seguridad que hemos recibido acerca de nuestra salvación, pregunto antes de leer, ¿cuántos han dudado de alguna manera que son salvos? Porque cometió alguna falta y que diga, me siento mal. ¿Habrá alguien que se ha sentido mal en algún momento? No levante su mano, nada más piénselo. ¿Se ha sentido mal o decepcionado o decir, le fallé a Dios? Ya fallé. Y nos sentimos tan menospreciados o despreciados en nosotros mismos que no nos perdonamos a nosotros mismos. Hay un grave problema en muchos, lo he escuchado en muchos. Llega un momento, una etapa de la vida, en algún momento, de sentirte así, o de sentirte que Dios te ha dejado. ¿Habrá alguien que se ha sentido así cuando ha pasado por alguna situación? Algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. No hay ser humano que diga, yo no me he sentido mal, porque estamos peleando una batalla. Tenemos un enemigo que está continuamente haciéndonos la guerra, haciéndote dudar, haciéndote a veces hasta burlarse. Muchos se burlan. Por eso, como no entienden lo que es espiritual, lo juzgan en una manera natural. Porque el hombre, lo voy a decir de esta manera como dice la Biblia. Yo le dije el hombre natural, pero Pablo lo dice de otra manera. Dice, el hombre animal no puede percibir las cosas que son espirituales. Pero yo lo hice un poco muy diferente, ¿no? Que no lo sintamos tan. Pero está hablando el razonamiento que nosotros tenemos. Dios nos ha dado un razonamiento porque somos la creación suya. Y cuando ha nacido de nuevo, tiene un entendimiento de la palabra de Dios de una manera es muy clara, ¿no? Está seguro. Pero en el momento de la prueba, entonces tenemos que tomar la palabra de Dios. Y es lo que viene a ser la palabra aquí en esta mañana: a empoderarnos, a empoderar la iglesia Roca Eterna. Que estés seguro que aún termines esta vida, serás una persona vencedora. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a ver Romanos capítulo 4, verso 1 al 17. Si lo tenemos ahí, si no, escúchelo. Ponga mucha atención. Del 1 al 17. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando descubrió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Solamente quiero mencionar del verso 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te ha confirmado como padre de muchas naciones, así como Abraham creyó a Dios
que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Pero me encanta lo que dice aquí en esta parte realmente, verso 18. Pero antes de continuar en el 18, quiero detener un poquito para pensar un poco o hablar un poco acerca de la salvación. ¿Cómo fue que Abraham recibió la salvación? O Abraham, ¿cómo recibió el perdón? O ¿cómo recibió la justificación? Todavía Cristo no venía. Esto era antes de la ley. Antes que la ley fuera dada, entonces Abraham tiene un encuentro con Dios. Dios le habló a Abraham y le dio promesa. ¿Cómo es Dios tan bueno y tan misericordioso? Y realmente que si vemos desde la antigüedad, desde antes de la ley, Dios le dio una promesa que haría una nación. Como de repente a Dios se le ocurre decirle, pues te voy a bendecir. ¿Y cómo lo justificó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió ese perdón de parte de Dios para Abraham? Y aparte de esto, darle una promesa y decirle, te voy a hacer una generación grande, y que así como las estrellas que tú ves en el firmamento, así será tu descendencia. Y todavía dice Abraham, pues ¿cómo si no tenía herederos? ¿Cómo iba a ser esto? Recordemos esto, que para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. El Creador le está diciendo a Abraham, voy a hacer en ti una nación grande, numerosa. Él lo dijo y con eso basta. El que tiene el poder para hacerlo lo está diciendo. ¿Cómo fue que encontró la justificación o el perdón de los pecados? No había la ley todavía. Mediante la ley había que ofrecer sacrificios para que pudiera tener remisión de pecados o pueda encontrar la salvación. Pudiera ser así. No había, era antes de la ley. Sin embargo, Dios se le presenta y le dijo, voy a hacer en ti una nación grande, numerosa. Y lo dijo él, y si él lo dijo, entonces es verdad. Ok, entonces la pregunta es ¿cómo, cuándo y cómo recibió esto? Y aquí lo dice la palabra de Dios, cómo recibió la justificación, ¿no? Entonces Pablo hace referencia a esta historia de cómo la justificación se recibió. No la compró, no hizo algo para poderle pagar a Dios la salvación o el favor o la justificación. Fue algo muy importante que le llamó la atención a Dios y que esto le agradó a Dios. ¿Sabe qué fue lo que le agradó a Dios? Fue la fe de Abraham. Le creyó y le fue contado este punto, por justicia. Y la justicia es la justificación. Fue justificado, perdonado delante de Dios. Amén. Entonces, de esa manera, pero Dios le ha dado la palabra, lo que haría. Pero esto le llamó la atención a Dios, y Dios le sigue llamando la atención hasta este tiempo a todos aquellos que tienen fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Ahora, ahí recibió la justificación y Dios le dijo, volvamos a lo que sucedería. Pero verso 18 dice así. Sigamos ahí, si tiene su Biblia o su celular, para que nos siga y vea lo que dice la palabra de Dios. Verso 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. El verso 19, su fe no se debilitó. Aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. ¿Se da cuenta la situación que se encontraba Abraham?
100 años tenía Abraham. Y también estaba muerta la matriz de Sara. ¿Cómo iba a suceder un milagro? Más aparte de esto, ¿cómo iba a suceder el milagro? ¿Qué esperanza había de una mujer estéril? Una mujer que ya no tenía uso, una mujer que prácticamente estaba muerta, como está diciendo aquí. Antes, ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencidos de que Dios tenía el poder para cumplir todo lo que le había prometido. Aquí es un punto importante entender. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos que Dios tiene el poder para salvar y para sanar? Este es un punto muy importante que necesitamos entender. Necesitamos estar convencidos, porque si no estamos convencidos, entonces estamos dudando. Y puedo imaginarme a Abraham con la confianza, con la seguridad. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios le estaba hablando, el que tenía el poder para hacerlo lo haría. De manera que no dudó, sino que confió, que en lugar de debilitarse, se confió en Dios, pensando que Dios, la promesa que le había dado, la cumpliría. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros pensamos o creemos, no solamente pensamos, creemos que Dios cumplirá la promesa en nosotros, que Dios cumplirá la promesa en ti, que Dios cumplirá la promesa que te dio a tu familia, que cumplirá lo que te ha dicho? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Dios de una palabra, la va a cumplir. Y déjame decirle lo importante que conmovió el corazón de Dios en Abraham. Es que Abraham le creyó a Dios dentro de lo imposible para Abraham, que era imposible poder recibir esos milagros, pero le creyó a Dios, no se movió, permaneció fiel, creyó a Dios. Y déjeme decirle que esto es lo que me impacta, me impresiona, y lo hermoso que es esto, que cuando le creemos a Dios, Dios cumplirá su palabra. Gloria a Dios. Es lo que Pablo está diciendo a los romanos. Si Dios cumplió su palabra, su promesa, entonces Abraham estaba completamente convencido que Dios tenía el poder para cumplir lo que le había prometido. ¿Qué te ha prometido Dios? Y lo que te ha prometido, Él lo cumplirá en su tiempo. Él sabe el tiempo. Sara ya de 90 años, y Abraham decían, y pues cómo miraba el milagro. Así podemos ver lo imposible nosotros en la manera natural de cosas que Dios te ha prometido, pero quizás en el transcurrir del tiempo nuestra fe, puedo decir, nuestra fe ha flaqueado. Si ya Dios ha cumplido que bendecirá, ha prometido bendecir nuestra ciudad, Él la va a bendecir. Que Él va a salvar tu familia, Él la va a salvar. Tiene que ver mucho la fe, la seguridad, la confianza, estar firmes, estar constante. Y eso te hace caminar, eso te hace moverte confiado que el que lo prometió lo hará. Pero a veces con el tiempo caemos en dudas. ¿Será posible? Tenemos temor, nos detenemos, dudamos. Abraham no se detuvo. Pablo está diciendo aquí. Dice, por eso Dios cumplió su palabra, porque Abraham tuvo esa fe, la fe que él cumpliría lo que Dios le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Esto es lo que se le tomó en cuenta, y se escribió, dice, solo para Abraham. No solo para Abraham, sino también a nosotros. Diga, a nosotros. No solamente se escribió esta historia como para Abraham, se escribió también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues si creemos en aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, a nuestro Señor, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitó y trajo para nosotros la justificación, de manera que somos justificados
por Cristo, ahora por el sacrificio que Cristo hizo. A ver, me detengo aquí un poco acerca de lo que Jesús hizo, y es lo que Pablo hace referencia a esto respecto a cómo recibimos nosotros ahora la justificación o el perdón de nuestros pecados. De otra manera, como Dios que te llama o te hace ver que eres justificado, que delante de Él recibiste esta justificación, o eres justo delante de Dios. Yo sé una pregunta, y no sé si la recordamos y que tenemos que recordarla en algún momento: ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo sientes tú que te ve Dios? ¿Cómo sientes? ¿Como una persona que está fallando? ¿Como una persona menospreciada en sí mismo, que no se perdona, que no recibe el perdón de alguna manera porque ya falló? Y decimos, llegó a su límite. Pues déjame decirte que hay esperanza en Cristo Jesús. La cuestión aquí, siempre y cuando haya arrepentimiento, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Escucha bien esto: Dios no te rechaza. Él pagó el precio y perdonó todos tus pecados, todos los pecados, no solamente los pecados presentes o futuros, pero los pecados pasados. Hay muchos que hablan de maldiciones generacionales. Cuando Dios te perdona, te libra de la maldición. Tiene que aferrarse tu fe ahí. Él perdonó todos tus pecados. Ahora vamos a completarlo de una manera que podamos entender lo pasado, lo presente y lo futuro. Dios te perdonó. Ahora, cuando Dios te perdonó, no estamos exentos a no cometer faltas, a caernos, a cometer errores. Muchos dicen a otros que pueden perderse. Pues se perderá la persona que no se arrepiente, definitivamente. Pero siempre y cuando haya arrepentimiento, la persona se arrepiente, Dios lo perdona. ¿Cuántos creen esto? Si Dios te perdonó y fallaste, ¿te dejará ahí en el hoyo? ¿Te rescatará? Cuando le decimos, Señor, te necesito, necesitamos todo el tiempo la ayuda de Dios. Hoy este día es un día nuevo. El día domingo pasado ya pasó, pero hoy estamos recibiendo nuevas fuerzas, siendo instruidos por la palabra de Dios para poder confiar acerca de la confianza de Dios que tenemos, que Él nos justificó, que Él nos perdonó. Quizás el mundo pueda verte con errores y no pueden aceptar o ver la transformación que sucede en las personas, pero la persona que recibió el perdón de pecados siente la libertad, porque cuando Dios perdona a una persona y le quita un peso tan grande, pues se siente liviano. Andas liviano porque quitó una carga que estaba encima de ti, que es el pecado. Cuando Dios te perdonó, te rescató, quitó esa carga. Por eso decimos en esta mañana que somos libres en Cristo Jesús. Pero quien trae carga, no sea como una ancianita que traía un costal pues quién sabe de qué es el costal, pero está muy pesado y no podía cargarlo. Y un día esta viejita que estaba esperando, esta ancianita, ¿quién le ayudara a cargar ese costal? No había quien se acomedía a ayudarle. Y de repente apareció un joven y le dice, ¿quieres que te ayude? Dijo, sí, recibió la ayuda. Pues súbete a la camioneta. Y subieron las cosas a la camioneta que tenía cargadas. Pero resulta que cuando el chofer ve hacia atrás, ¿qué estaba pasando en la cajuela que llevaba la viejita? Se sorprendió tanto porque él subió a esta mujer para alivianarle la carga. Y se sorprendió tanto que para la camioneta, le dice, ¿por qué está cargando el costal? Yo la subí para que usted dejara su carga y usted sigue cargada con su costal. Con los problemas, puede significar muchos problemas en su vida, y recibe la ayuda y sigue cargada. Cuando viene para recibir de Dios, salga livianito,
descansado. Jesús dice: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Deja toda carga. Y Santiago dice que echemos toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Ese problema déjalo. Es una carga que se convierte. Si el Señor dice déjalo, Él viene a poner descanso sobre tu vida. Deja la carga. Cometiste alguna falta, algún pecado, pídele perdón a Dios. Es tan sencillo. Te enojaste con alguien, perdónalo. Hay un problema también ahí. Perdonar las ofensas es algo tremendo y se convierten en carga, en aflicción, en situaciones que vienen a traer tristeza a tu vida. Perdona, deja toda carga en el nombre de Jesús, porque eso viene a traer aflicción, viene a traer amargura, y déjame decirle lo más tremendo, que viene a traer enfermedad. Suelta todas las situaciones emocionales, déjalas en Jesús. El Señor quiere que vivas en libertad, y más si conociste la palabra de Dios o la conoces. Entonces, por eso es importante recordar la palabra. No es solamente que ya pasó, que ya lo hice, no, yo ya lo sabía. Pero cuando estés cruzando por un momento tan complicado de dudas, sepas quién eres en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está diciendo a los romanos, realmente, de que su fe debe ser fortalecida. ¿Cómo recibiste la salvación? Y si recibiste la salvación, entonces Dios concederá las peticiones de tu corazón. Y lo primero es la salvación, es lo que Dios se interesa. Los demás problemas que cruces son secundarios. Lo primero es lo primero. Te salvó, te perdonó, eres su hijo, eres su hija. Entonces tienes derecho a pedirle a nuestro Padre Celestial cuando estás cruzando por alguna necesidad, porque la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Eres un hijo y una hija de Dios para ser vencedor en esta vida, hasta que llegues al final y te encuentres o nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Pero tu fe debe estar segura y que no te deje de mover, pero no para que tengas una información y cuando llega el problema andamos cabizbajo. Tenemos que recordar la palabra de Dios, que lo primero que recibimos del Señor, que lo que se interesa al Señor, es que recibas la salvación. No, esto no es solamente una información, es algo que necesitamos poner por obra como iglesia, que Pablo está escribiendo, como decíamos al principio. La iglesia, la carta dirigida a la iglesia Roca Eterna, que está en Matehuala, que ha sido justificada por la sangre de Cristo Jesús, que el sacrificio de Jesús valió la pena de haber muerto cuando tú y yo no estábamos todavía en este mundo, ni sabíamos dónde estábamos, pero aquí estamos. Jesús nos amó, Jesús te amó porque nos vio en este tiempo, porque Él es Dios y te dio la salvación para que vivas en libertad. Yo no sé cuántos se alegran en esta tarde, realmente, porque es algo importante, fundamental en la vida del creyente para vivir en este mundo en victoria y no caer en confusión. Que sepas a dónde vas y qué es lo que sucedió para recibir la justificación del Señor. La justificación del Señor la recibimos por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y te hizo libre. Por eso aquí lo que Pablo está haciendo referencia acerca de esto. Así que como la fe dice de Dios, la que Dios nos ha dado a nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos que aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación y nuestra libertad y lo que necesitemos. Romanos 8:28, todos lo sabemos. ¿Sí puede decirlo conmigo? Romanos 8:28. ¿Sí? Lo contamos a la de 3 y lo decimos. ¿Sí se acuerdan? Dice, además le voy a decir la primera parte y se va a acordar. Y sabemos a ver, vamos a hacerlo, quiero hacerlo de esta forma. A ver, vamos a ver esta hilera. ¿Cómo dice?
Piensa en esto porque le voy a hacer una pregunta. Muy bien, a ver aquí también. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, vamos a decirlo todos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ok. A ver, aquí se va a ir más fuerte. ¿Quién lo dijo más fuerte? Aquí dice que a este lado, aquí dice que en medio, y acá, y allá. Vamos a decirlo ahora sí todos. Pues de esto se trata, aprender la palabra de Dios. De eso se trata, saber y conocer. Ahorita viene la pregunta. A ver, vamos a decirlo todos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Yo les dije al principio que necesitamos respirar profundamente, tomar aire, ¿no? Entonces tome aire y haga esta declaración de la palabra de Dios creyéndola, ¿sí? A ver, vamos a decirlo todos porque le falta volumen a esto. Y sabemos y la pregunta es esta: ¿sabemos que las cosas que te suceden te ayudan para bien? En la forma natural pareciera una locura, ¿no? ¿Cómo es posible que te sientas tú enfermo y digas, o que alabes a Dios en el momento del dolor, o que estás pasando por un momento de necesidad, o cuando tienes hambre, cuando estás enfermo, cuando estás con el ay? Puedes decir, gracias Señor porque todas las cosas me ayudan a bien. ¿Verdad que parecía no forma natural, locura, no? O que te caíste cuando yo me caí y era gracias Señor porque me caí, porque todas las cosas me van a ayudar para bien. ¿Verdad que si lo vemos de una forma natural sería una locura? Pero cuando está hablando en el sentido espiritual, realmente de ver que eso que te está doliendo tan fuerte, que estás pasando por algún problema, Dios lo va a tornar en bendición. Y que será mucho más grande que lo que tú pudiste pasar en ese momento. Sabemos, porque nuestra vida está guardada en Cristo Jesús, está segura. Recibiste la justificación, ahora eres un hijo de Dios y como tal necesitamos vivir de esa manera, de ese punto de vista, como hijos de Dios, creyéndole a Él todos los días de nuestra vida y que podamos alimentarnos todo el tiempo para que tu espíritu se fortalezca y puedas crecer, que ese hombre espiritual, que ese hombre nuevo se fortalezca en el conocimiento de la palabra de Dios, en la verdad, y puedas permanecer firme y puedas saber que cuando te pasa algo, sabes que Dios allá tiene una victoria tremenda para tu vida, que dirás que valió la pena y entenderás que decir, como el apóstol dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que cuando estás dudando, que cuando estás pasando por un momento del dolor, puedas saber que está una gloria que te está esperando. Que al terminar la batalla hay una victoria que tú vas a celebrar grandemente y le darás gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, gracias porque me pasó eso. Porque en cada situación que te pasa, déjame decirte, es que Dios tiene un propósito para tu vida, para nuestra vida. Que nuestra fe está firme en Cristo Jesús. Y se cumple lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la seguridad, o tienes el convencimiento. Soy convencido que Dios está conmigo. Y yo pregunto en este momento, antes de terminar, ¿cuántos están convencidos por la palabra de Dios? ¿Cuántos están convencidos lo que dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es perfecta. Y sabemos que Dios tiene palabras de bien. Siempre debes de recordar esto: Dios tiene palabras de bien y no de mal.
Tiene palabras de bendición para ti, para tu vida, para tu familia, y no de mal. Escucha esto. Pero llega un momento cuando cruzamos por un sacudimiento, es pedirle ayuda a Dios cuando estás allí. Es acercarte a Dios, porque necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios en algún momento. Pero la palabra de Dios nos prepara para cuando venga esa situación. Tú estás listo para decir: yo he confiado en el Dios Todopoderoso, y que me librará, como dijo Daniel. Aún al rey le dijo: el Dios que yo sirvo me librará de aún de los mismos leones o del horno que está ardiendo. Él me librará, que aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque sabes que Dios está contigo. Cuando sabes que Dios te dará la victoria, porque estás confiando en Él, no importa cuál problema estás cruzando. Yo solamente te animo a que creas en Él. Cree en Él. Y puedo decirte que la palabra que Jesús le dijo un día a una persona: ten ánimo, ten fe, porque el Señor está aquí, porque el Señor te ama. Cree esto: Dios te ama, Dios está contigo, que no estás solo ni sola, que el Señor pelea la batalla por ti. Lo grande de Dios esto, que Dios está peleando la batalla por su pueblo, que Dios está peleando la batalla por tu familia. Aunque no te des cuenta, aunque la noche está oscura, Dios está trabajando a favor tuyo.